Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía cada sábado aquí por Teleradio América, y también puede seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto. Asimismo, 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Yo quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que nos sintoniza. Mira, una persona que conozco hace muchos años en Sedimat, Sonia. Sonia sirve con muchísimo cariño el café y me dice, yo le doy seguimiento todos los sábados a las 6, así que para ella un abrazo grande y saludo. Un abrazo para Sonia, que muchísimas gracias. Sí, Patricio Peralta. Patricio siempre es un periodista, amigo, también especializado en estos temas de salud, y Patricio siempre nos sigue también. Él tiene un programa que también se pasa pero él lo chequea. Él lo chequea. Sí, agradecemos siempre. Y otra, vamos a, en nombre de estas 3 personas, agradecer a todos los televidentes que nos sintonizan, el doctor Víctor Terrero. Víctor Terrero también nos sigue siempre, y vamos a aprovechar, Tati, ahora que tú haces ese comentario de personas que siempre están pendientes, a que nos hagan sugerencias a través de nuestro correo electrónico de 2x3 en Salud, a través de nuestras redes sociales, tanto personales como del programa, sobre temas que la gente quisiera que uno tocara, porque sabemos que el área de la salud es tan amplia que quizás a uno se le escapa un tema que sea interesante y que la gente quizás quisiera saber más sobre esa situación. Puede tener un especialista también que le gustaría verlo aquí con nosotros en el programa también, y nosotras con muchísimo gusto vamos a complacer, a traerlos, a entrevistarlos, porque nuestro interés es ese, Tati, llevar orientaciones en salud, no es otro más que eso. El área de salud es muy vasta, porque además de salud es bienestar, es todo eso que a la gente... ¿Cuál es el destino de los seres humanos? El destino de los seres humanos es ser felices. Así es. Y entonces todo lo que contribuya a su felicidad sin dañar a un tercero siempre va a ser bueno, y hay que tratarlo. Entonces, por lo menos su estabilidad emocional, su estabilidad ¿verdad? Emocional, con esa definición que ya es más amplia, tiene que ver también con recursos humanos, con salud medioambiental, todo eso es salud, todo lo que sea armónico. Armónico no significa la paz de los cementerios, que la gente cree que es en paz de así que debemos vivir. No, esa paz, que la verdad que no la queremos, ¿verdad? No la queremos cerca. Y aprovechando de esa armonía, de esa paz que debemos buscar en nuestro interior, Tati, caminar, sobre todo aquí en el Mirador, en los parques, en lugares donde haya espacios verdes, como se dice. Caminar, qué bien hace el caminar, aparte de que se pueden hacer otro tipo de ejercicios, por supuesto, pero el caminar ayuda un poco, aparte del ejercicio físico, te recrea la mente, y eso también es un consejo que podemos darle a las personas que nos siguen, sacar un ratico, sacar en el día, decir, bueno, es verdad que vivimos muy ocupados, pero decir, bueno, esta media hora la voy a tomar para mí y voy a hacer esto. Yo creo que sería un buen ejercicio. Vivimos un trote de vida, Julio. Vivimos un trote de vida muy fuerte. Julio es uno de nuestros asistentes. Así es. Que siempre habla de nosotros sobre el tema de salud. Un trote de vida demasiado fuerte. Entonces hay que buscar esa armonía, esa armonía, y tú la buscas caminando en el parque que te quede cerca. No tiene que ser un mirador, un parque grande, no. Donde te quede cerca y tú puedas darle 10 vueltas, ya tú caminaste. Entonces eso te ayuda a tu corazón. Bueno, el neurólogo amigo nuestro, José Silié, siempre habla nos da tips que nos ayudan a un poco refrescar y recrear nuestra mente. Él siempre habla de un buen libro, de sacar ese espacito para uno. Él habla de una copa de vino, de compartir con amigos, todas esas prácticas que al final nos hacen bien, porque sabemos cuando sacamos un ratito y nos reunimos con un amigo, con 2 amigos, con un grupito, conversamos, con cualquier persona que estemos conversando, vemos lo bien que nos sentimos cuando regresamos a nuestro hogar. Y yo el otro día observaba que fui a una plaza ya en la tardecita y veía muchas personas ya adultas, el deseo de hablar que tiene el ser humano, Tati, de conversar, de que se le escuche. Yo creo que eso es una práctica que también podemos hacer. Así es, y bueno, con esta buena recomendación que nos hace Dori, el que tenga posibilidad de juntarse con un grupo de amigos a tocar guitarra, a cantar, a recordar su pasado, lo que somos más adultos, todo eso es bueno. Con estas recomendaciones le pedimos su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con el siguiente bloque de 2x3 en Salud. 2x3 en Salud.
Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de nuestro programa preparado como siempre con muchísimo cariño. En esta parte quisiéramos, Doris, comentar con nuestros amigos televidentes la necesidad de cuidarse, porque tenemos una constelación de virus que son tan viejos, como dice nuestro amigo Robert Paulino, como la humanidad, pero en esta vez se están exacerbando, se están elevando y afectando nuestra salud. En este momento inciden ampliamente en la salud de dos poblaciones, que son los menores de edad, los niños, y los adultos mayores, los virus respiratorios, Doris. Así es, los especialistas, tanto a nivel internacional como ya aquí en República Dominicana, se está hablando de la tridemia. Es una combinación de 3 virus a la vez. Están las variantes, subvariantes, ya modificadas del COVID-19, que no, del Omicron, pero más modificada, otros tipos de variantes que no son las que ya conocemos aquí en República Dominicana, que están incidiendo, conviven junto con la influenza, los virus de la influenza, que sabemos que en República Dominicana hay una alta incidencia actualmente de influenza, y sincitial respiratorio, que es otro virus respiratorio que afecta más a lo más pequeñito. Entonces los expertos, los especialistas están alertando sobre esa convivencia de esos 3 tipos de virus y las consecuencias que pueden tener sobre la salud de la población y el impacto sobre los sistemas de salud. El virus de la influenza afecta sobremanera en estos momentos a los países fríos, sí, tipo Estados Unidos, sus estados, sus diferentes estados, Canadá, Inglaterra, España, esos países donde hace mucho frío, pero nosotros no escapamos, porque nosotros tenemos una variación en el clima enorme, y entonces tenemos influenza también, que está afectando a esos grupos. Y hay recomendaciones puntuales que las autoridades, desde que emitieron una alerta epidemiológica, este mismo mes han estado recomendando. Una de ellas, y es fundamental para cualquier tipo de enfermedad, es el lavado de las manos. La higiene. La higiene. Lavado de las manos con agua y jabón, con agua limpia y jabón permanente. Es decir, eso que aprendimos con la pandemia de COVID-19, de lavarnos las manos, vamos a seguir con eso, porque nunca será innecesario. Así mismo es. Sabemos que de la influenza, que tú bien haces referencia, están circulando en el país, sobre todo la tipo A y la tipo B. Ya los centros de salud, sobre todo los médicos, están advirtiendo sobre un incremento importante de casos de pacientes que están llegando a los centros de salud, algunos complicados, sobre todo aquellos que tienen enfermedades como el asma. Que para esta temporada, porque sabemos que la influenza en el mes de octubre empieza su incidencia. De manera normal. Por eso se le llama estacional, o sea, de la estación del año, y que por lo general esos casos se extienden en incremento hasta marzo. Por ahí, bueno, lo que tú dices, esta temporada un poquito en que la temperatura baja un poco más. Y recordemos entonces que en República Dominicana ya tenemos la vacuna, que es otra manera, aparte de la higiene, de usar mascarilla, que también se recomienda en las personas que tienen el virus para evitar propagarla, porque sabemos que los virus respiratorios se propagan fácil. Así es. Conversando, tú y yo, las gotitas de saliva, si estornudas, pues podemos tener, y sobre todo en los ambientes cerrados. En República Dominicana ya tiene vacunas, ya la está aplicando. Aquí, lamentablemente, en el país, ese tipo de vacuna debería ser para toda la población, pero aquí el tipo de la vacuna la tenemos específicamente para grupos que se le llama prioritarios. Así es. Entre esos grupos prioritarios, Tati, tenemos las embarazadas. Embarazadas, niños menores de 5 años. De 5 años. Los adultos de 60 años. Mayores de 60 años. Mayores de 60 años, y aquellas personas que tienen, las embarazadas también se les recomienda, y aquellas personas que tienen algún problema o alguna enfermedad de base, sobre todo hablábamos de la gente que sufre de asma, el que tiene cáncer, el que es hipertenso, el que tiene diabetes, lo que tienen todo este tipo de enfermedades. Enfermedades autoinmunes. Autoinmunes, estas no transmisibles también, que bajan la inmunidad del organismo, y por tanto, si te da la gripe o la influenza, puede afectarte mucho más. Apenas el Estado Dominicano dispone de 475,000 dosis, pero hay que decir, señores, ahí viene otro tema que lo vamos a tratar más adelante, el tema de la atención primaria. La vacuna es atención primaria. Sí. Entonces usted debe ir a un centro, si no puede ir a un centro del Estado porque no esté disponible para usted, porque no está en esos grupos de edades, vaya
y aplíquesela a nivel privado. Hay centros privados ¿Hay también. cobertura de la seguridad social de la vacuna, Sí, verdad, Tati? sí, yo tengo mi seguro, me apliqué mi vacuna influenza y fui a un centro privado. Perfecto. Y la cubrió totalmente. No tuviste que pagar diferencia. No tuve que pagar diferencia. ¿Qué significa? Es una buena noticia. Claro, Doris, ¿qué significa? Pero la gente no tiene conciencia de eso. No, es que no la hay gente educación, no lo sabe. es que no se sabe, hermana, es la que gente no no se lo sabe. sabe. Entonces es importante ese tema que tocas, Doris, la vacunación. Usted tiene que protegerse. Yo creo que será la medida fundamental en estos tiempos de demasiadas enfermedades exacerbadas, que es la vacunación, inmunizarse, señores. Adquirir esa conciencia, esa educación de que tenemos que inmunizarnos. Todos deberíamos, como se hace en los países donde hay alta conciencia de educación. Y que la vacuna está disponible para todos. Sí, para todos. En el sector privado, o sea, decías tú de esa cantidad de dosis, 475.000 dosis, ¿verdad? Pero también está en el sector privado, como dices tú, o sea, esas 475.000 dosis es el Estado, y el Estado la pone gratis a esa población de riesgo. Ahora, pero también está, como dices tú, en el sector privado la vacuna. O sea, que si usted no puede tener acceso a la pública, vaya con su carnet de seguro, que ya toda la población dominicana está prácticamente, tiene su carnet, por lo menos del seguro, a buscar su vacuna. Otra alerta que tuvo que emitir también el Ministerio de Salud Pública este mes, el mes de octubre fue de muchas alertas. Tuvo la de la influenza, pero también tuvo que emitir otra alerta por el cólera, Tati. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por contacto con heces fecales, oro fecal. La bacteria es Vibrio cólera, que es altamente contagiosa, señores. Entonces, también es una enfermedad que se puede controlar, pero es letal, por lo menos el 20% de las personas. Es bastante alta la mortalidad. Sí, si no se atiende a tiempo. Exactamente, tienen una deshidratación severa y puede llevarle a la muerte. Sí, porque recordemos, perdón, Tati, que el cólera es una enfermedad diarreica. Se expresa con una diarrea que los expertos la definen como de color de agua de arroz. No es doloroso según lo que se explica, pero si la persona no se trata inmediatamente podría llevar a una deshidratación severa y por supuesto a la muerte. Como dicen, es una diarrea incontrolable, prácticamente como si fuera incontrolable, que usted no puede, los cuadros que nosotros hemos tenido que ver desde el 2010, que hubo la gran epidemia en Haití, que tocó suelo dominicano, por supuesto, es una cosa horrible ver a la gente deshidratarse de esa manera. Nosotros recordamos, Tati, ese episodio. En el 2010 no sabíamos de cólera toda esta generación. El cólera se conocía por Perú, porque se le vinculaba a que la gente come el pescado crudo, ¿te acuerdas? Exacto, pero la vivimos esa experiencia en el 2010, 2011, y la verdad que en Haití se detectó, recuerdo, en el mes de octubre, ya en República Dominicana en el mes de noviembre ya teníamos ese primer caso de cólera. A partir de ahí, bueno, fueron todos esos cordones de pobreza que rodean nuestras ciudades, pues vimos nosotros cómo se expandió esta enfermedad. Entonces, Tati, las recomendaciones para la prevención. Igual, la limpieza, el mantener la higiene, el lavado de mano y cuidado con los alimentos y el agua. El agua es fundamental. Si el agua no está debidamente, se recomienda la clorificación del agua. Exactamente. Y sobre todo esa parte que decíamos ahorita que es transversal a todo tema de salud, el lavado de las manos. Y los alimentos, una de las recomendaciones es, si es fruta, si es vegetales, lavarla bien, tratar de que el agua sea potable con que lavamos los alimentos, y aquellos que se van a cocer, que se cozan bien, o sea, que estén bien cocidos, tratar de evitar comer alimentos que estén un poco crudos, sobre todo las carnes, esa cosa, porque podrían llevar a esta contaminación. Así es, con este mensaje también importante sobre el tema cólera, vacuna, inmunización, nos vamos a una pausa comercial y regresamos en un segundito. 2x3 en salud. Gracias por seguir con nosotros aquí en 2x3 en Salud. Tenemos a un invitado especial, como son todos los especialistas que están aquí con nosotros compartiendo sus experiencias. Es el doctor Domingo Martínez Charles, él es nefrólogo
Y vamos a hablar hoy de ese órgano, de esos órganos tan importantes como son nuestros riñones, cómo vamos a cuidarlo, cuál es la incidencia de las enfermedades y qué es lo que más afecta a nuestra población. Bienvenido, doctor, un placer tenerlos aquí en 2x3 en Salud. Gracias, Doris, gracias, Altagracia. Para mí de verdad que me place mucho poder aprovechar este tipo de plataforma con tanto alcance para seguir creando mayor impacto de conciencia desde el punto de vista de salud. Me siento honrado de poder compartir, ¿verdad?, parte de lo que nosotros hacemos día a día. Sí. Así que agradezco la invitación. Bueno, doctor, comenzar, porque ya sabemos por su perfil que usted trabaja en una zona importante donde no hay tantos nefrólogos, que es en el este del país. ¿Dónde está usted, doctor? Sí, estamos en Atomayor. En Atomayor. En el hospital. Sector, sí, estamos tanto en el hospital como en un programa sin fines de lucro que apoya el Estado de Salud Pública. Porque usted es de la zona del este. Sí, yo soy de San Pedro. De San Pedro. Estamos radicados aquí en Santo Domingo, pero viajamos 3 veces a la semana a Atomayor. Entonces estamos en consulta en los hospitales o en el hospital de allá y también pertenecemos a lo que es ISARCO, que es una organización sin fines de lucro. Ahí es que está la única unidad de hemodiálisis. Le damos atención a los pacientes que están recibiendo diálisis y también tenemos la consultativa sin ningún costo. Porque es una ONG. Exacto, sin ningún costo, todo bien. ¿Por qué se instala ahí ese servicio de esa ONG? ¿Hay mucha incidencia en esa zona de pacientes con problemas renales? Totalmente. Sí, no sé qué pasa en Atomayor, pero la realidad es que cada día más son las personas mucho más jóvenes diagnosticadas con enfermedad renal crónica y que necesitan de una terapia de sustitución renal. Cuando vemos, antes eso era como de edad avanzada, a partir de los 50 años, de los 45, los 60, sin embargo hoy tenemos jóvenes. Con 30, 35 años, que no llegan ni a 40 años bien. ¿Ustedes no han estudiado el fenómeno? ¿Por qué tan jóvenes? Son tantas las causas, ¿sabe? Los malos hábitos. Tenemos un tema y una lucha constante con el tema de la juca, por ejemplo, y los cigarros, lo puro, que cada día son más. Sin embargo, mucha población... Sí, porque ahora el puro es una moda. Exacto. Sin embargo, se cree que como el humo, no sé porque yo no fumo, pero el humo es de la garganta hacia afuera, ¿verdad? No produce daño. Y sí produce daño porque todas esas partículas que son tóxicas se absorben de forma inhalatoria. Lo mismo sucede también con la juca y el cigarrillo tradicional. Y un cigarrillo de eso, qué sé yo, para no mencionar marca, que se venden en los colmados, tienen más de 5.000 sustancias, de las cuales la gran mayoría son tóxicas. ¿Y todo eso se va a los riñones? El problema es, exacto, una gran parte de ellos no se filtran, se van acumulando. ¿Y qué pasa? Bueno, el daño renal por el uso de cigarrillo es un daño que se ve a largo plazo. Cualquier persona fácilmente tiene 15, 20 años fumando y la única causa que tiene, antecedente importante como hábitos tóxicos, es el tema del cigarrillo. Cuando tú le dices, mira, quizá puedo ser el cigarrillo. No, doctor, yo he fumado toda mi vida, eso no fue eso. Y hay una resistencia en aceptar de que no solamente el cigarrillo, el tabaquismo, es responsable de cáncer, es responsable de enfermedades cardiovasculares, sino también que es responsable de daño renal. Fíjense, ¿por qué la tabacalera tuvo que aceptar y poner que fumar es perjudicial por la salud? O como hacen en Europa, fumar mata, que se lo dicen directamente. Porque no hay duda. Lo ponen en letrecita chiquita, pero lo tienen que poner. Exacto, porque no hay dudas de que quede evidenciado que el cigarrillo hace daño en la salud. Es por eso, porque eso tardó muchísimo y hubo un momento que, señores, tenemos que aceptarlo, vamos a ponérselo. Doctor, perdóneme, ¿cuáles son las principales afecciones renales de mayor prevalencia en la República Dominicana? ¿Cuáles son las que más le preocupan a ustedes? A nivel mundial, y aquí en República Dominicana no pasa diferente, la primera causa de pacientes en diálisis en el mundo es
la diabetes. La diabetes. Y en segundo caso está la hipertensión. Que es un combo. Sí, pero muchas veces el que es diabético no necesariamente necesita ser hipertenso y el que es hipertenso no necesariamente sufre la diabetes. Algunos sufren de las dos, pero hay también pacientes individuales en cada uno. Totalmente de acuerdo. Y por eso cuando usted va a las unidades de hemodiálisis, se encuentra con que el 70% de los dominicanos que pertenecen a una unidad de hemodiálisis tienen esas dos condiciones, o son diabéticos, o son hipertensos, o están ambas. Pero hay otras causas que quizás no se mencionan, la automedicación con el uso del diclofenac, por ejemplo, que son medicamentos libres. De venta libre. De venta libre. También tenemos las enfermedades genéticas, tenemos enfermedades como infecciones, que se conocen como la glomulopatía, que son causas, la poliquitosis renal, que es una de las causas genéticas y es muy frecuente en nuestro medio. No es la más frecuente, pero sí lleva una cantidad importante de pacientes a diálisis. Entonces son una diversidad de causas, pero sin embargo, la diabetes que tenemos, de acuerdo al último censo, así que recuerdo, había más de 2 millones de dominicanos sufriendo de diabetes. Se habla del 13.5% de la población diagnosticada y hay con una buena parte que no lo sabe, pero que no lo saben, porque se dice, por cada diabético hay uno que no lo sabe. Exactamente. Y la enfermedad renal afecta el 10% de la población general. El 10%. Lo que pasa es que hay personas que tienen daño renal y ni lo saben. Que no lo saben. Por eso cuando busca la estadística a nivel del mundo, vemos que más de 850 millones de personas tienen algún grado de daño renal y muchos de ellos no lo saben. Doctor, pero debe dar alguna señal a la gente que pueda decir, cuidado si tengo problemas en mis riñones, antes de llegar ya al daño total de su... Fíjate, por eso se conoce como una enfermedad silente. No Cuando los riñones comienzan a presentar presentación o manifestación clínica producto del daño renal propio, cuando aparecen los síntomas, cuando se ha perdido más del 90% de la función renal. Mientras tanto, el paciente no siente nada. De hecho, que es un mito, la enfermedad renal no duele. Los riñones no duelen. Que la gente vive diciendo, me duelen los riñones. Exacto. Me duele aquí. Los riñones pero solamente no duelen cuando hay una obstrucción en cualquier trayecto de las vías urinarias, cuando hay la presencia de masa o cáncer, cuando hay un golpe o en su defecto cuando hay una infección de vías urinarias complicada. Fuera de ese contexto, la persona se le daña el riñón y muchas veces ni lo sabe. Y de ahí es la importancia de conocer las causas fundamentales, porque si decimos que es asintomática, que no da síntomas, y que las enfermedades más comunes que llevan los pacientes a diálisis son la diabetes, son la hipertensión, bueno, carajo, si usted es diabético, eres hipertenso, no espere síntomas. Pero doctor, ahí mismo voy yo. Se dice mucho, se vincula mucho, médicos en atención primaria dicen, señor, hay que ver qué estamos comiendo, qué comemos, qué bebemos. Y la gente habla de refrescos, de, ¿cómo se llama?, de bebidas gaseosas. Sí. Usted puede decirnos, doctor, porque eso le interesa mucho a la gente, si todo eso está vinculado, si hay una vinculación. Usted hablaba de fumar, por ejemplo. Claro. Pero ¿qué tiene que ver lo que comemos, nuestra dieta, nuestra alimentación, nuestros ejercicios, que hablábamos nosotros en el primer segmento del programa de eso hoy? Oh, fíjate, Altagracia, no hay dudas que una dieta balanceada, un estilo de vida saludable, no solamente favorece la salud renal, sino cardiovascular y todo el organismo. Y no hay duda que, por ejemplo, cuando nosotros comemos subido de sal, que muchas veces esa sal, en algunos casos, no es en la comida que nosotros preparamos en la casa. En la calle, la de la calle. Sino en la calle, bebidas energizantes, qué sé yo, la papita, a veces esos hamburgues que le echan esa sal adicional. La gente que le echa su sin de sal a todo. A todo, no hay duda de que, primero, la sal por sí sola, el aumento de sal mata a más de 5 millones de gente todos los años, y nadie habla de eso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. También se sabe que la sal hincha, eso nosotros lo escuchamos de chiquito. Sí, desde niño, sí, así mismo. Porque retiene líquido y aumenta la presión. ¿Sodio? Sí, claro que sí, sodio. Usamos sal genérico, ¿verdad? Para que la audiencia nos entienda
con más facilidad, pero la sal es un componente que se necesita. Yo soy de los nefrólogos que digo que coman bajito de sal, Doctor, no sin sal. con esa recomendación de la sal, y luego vamos a seguir con otros alimentos que usted nos va a decir cuáles son los que la gente debe evitar para evitar terminar con daños en los riñones, nos vamos a ir a esta primera pausa. Nos vamos a unos comerciales breves y regresamos de inmediato con usted. Así que regresamos. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Domingo Martínez, nefrólogo que trabaja en la zona este del país. Y con él estamos tratando, está bien, tenemos alta incidencia de enfermedades renales, enfermedad renal crónica, pero ¿qué nos lleva a esto? ¿Cómo llegamos a esto? El doctor estaba hablando de los estilos de vida, el alto consumo de sal, y le voy a poner un ejemplo, doctor. En un reconocido supermercado de la ciudad, uno de mis hijos fue y compró una carne para tirar, como dicen. Aquello no se podía comer de tanta sal. Y yo digo, es imposible que consumir un alimento de esa forma para mantener la sal. El tema de la sal que usted tocaba, pero ¿qué otros condimentos o componentes de nuestra alimentación está afectando gravemente la salud renal del dominicano? Por ejemplo, tenemos la adición al azúcar. El azúcar también. Que mantener niveles altos de azúcar, eso produce inflamación en todos nuestros tejidos, nuestro organismo, y adicionalmente nos predispone a ser diabético. Y aquellos que son diabéticos y que no controlan el tema del azúcar, le va muchísimo peor. Lo cual no significa que la gente no se pueda comer su poquito de dulce, ¿verdad? Dependiendo de la condición, si eres diabético, porque muchas veces el hábito de cómo comer. Y adicionalmente no hay nada más dañino que esos alimentos que son procesados y ultraprocesados, que no solamente afectan el riñón. ¿Cuántas veces a la semana, por ejemplo, para que nos vayamos a la práctica, durante el almuerzo o la cena, porque en cualquier lugar que tú vas te ofrecen postre, ¿cuántas veces se podría consumir postre en base a dulces? Bueno, a mí me encantan los dulces. Yo, hasta donde yo sé, yo no tengo ningún problema. No, yo estoy bien, según yo. Aparentemente. Sí, yo me hago mi análisis y yo me peso y todo. Sin embargo, pues obviamente todo en exceso hace daño. Pero si usted es media dulcera, 3 veces a la semana, para mí que ella es dulcera, Altagracia, sí, quiere claro. 3 veces a la semana, pudiera, y hasta diario, porque no es lo mismo una galletica prudente, pequeña, dulce, un postre de coco pequeño, a que le traigan ese plato y usted se coma la mitad, porque realmente... Le pregunto, doctor, porque uno ve el dominicano que, por ejemplo, come no soy dulcera realmente, come una habichuela con dulce, y no es el poquito de habichuela con dulce no, es un plato de habichuela con dulce. Claro, porque está el tema de la cantidad. De las cantidades. Claro, la concientización de la persona. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay personas que son diabéticas, que están ingresados, y en la madrugada mandan al hijo que le compre una hamburguesa y se la comen. Entonces, es necesario un estilo de vida, una concientización. Los refrescos, doctor. Totalmente de acuerdo. Cualquier 20 onzas te trae más de la cantidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud en un adulto, que son un 20 onzas, creo que, no preciso, pero creo que aproximadamente 9 cucharadas de azúcar. He escuchado que tiene, por ejemplo, un refresco de esos que a la gente le gusta mucho. 25 gramos, trae un juguito de eso que a veces uno le da a los niños para la merienda. Y lo que recomiendan son 14, 16. Eso sobrepasa la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en un adulto. Imagínese. Entonces hay una adición, eso te lleva a un síndrome metabólico, el síndrome metabólico te lleva a una hipertensión, te lleva a una diabetes, te lleva a colesterol alto y todo lo demás. Las personas que están en sobrepeso, pues se sabe que los riñones, las personas que son como gorditas y cosas, trabajan más y obviamente si tú trabajas más te cansa. Está el tema también de las proteínas, consumir alto de proteína y la poca ingesta de agua, porque la condición habitual de un riñón es acuosa. El riñón está compuesto por 83% de agua. Entonces, de ahí es la importancia de que, primero, conocer cómo están funcionando tus riñones. 2, conocer los antecedentes y conocer lo que son los hábitos tóxicos
para afectar la salud renal. Doctor, me llama la atención que usted dice que el 80%, me parece, de los pacientes que están en diálisis son o hipertensos, 70%, Sí, son 70. o hipertensos o diabéticos, tienen ambas condiciones. Un paciente que es hipertenso, un paciente que es diabético, por lo general, tiene un médico de cabecera, podríamos decirlo, Sí. un médico que esa persona va a chequearse cada 3 meses, 4 meses, qué sé yo, cada cierto tiempo. El papel de ese médico en el cuidado de la salud de ese paciente, de sus órganos, por ejemplo, ¿cuál debe ser? Porque Sí. a veces le dejamos quizá toda la responsabilidad a un paciente que no está No educado, tiene como dice educación, usted, y que a veces lo económico tampoco le permite acceder a los mejores productos. ¿Cuál es el papel de ese médico primario de ese paciente para que no llegue a diálisis? Fíjate, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el paciente que evoluciona rápido, enfermedad renal, no tiene disciplina en nada. Ese paciente se pierde en la consulta porque todavía la gente entiende. Hay gente, mira, ayer yo tenía una sierva que la quiero muchísimo, con la presión altísima, me dice, yo no acepto esa enfermedad. Le digo, amada, estése tranquila. Sí, porque las creencias también Sí. inciden mucho. Quédese Los mitos tranquila, religiosos. exacto. Quédese tranquila, vamos a hacerle un mapa, usted tiene la presión, vamos al estilo de vida, hay que poner una pastilla, pero usted es soberana, yo no la puedo usted No la puedo obligar. Por supuesto. Pero usted tiene la presión alta. Si ella no se lleva de las recomendaciones mías, Fácilmente va a poner el señor rápido. posiblemente se pierde, comienza con unos niveles de presión altísimos. Recuerden que la presión no da síntomas regularmente, porque hay una sintomática que es la peligrosa y la que da síntomas, por lo menos no se ve o limita. Me duele la cabeza, eso es la presión alta, pero hay un grupo de personas que andan con la presión alta que no sienten Que nada. no lo sabe. Entonces, Una bomba de tiempo. una como bomba de tiempo, esas personas se pierden del consultorio 2 o 3 años, van porque comienzan como a sofocarse, tienen un sabor metálico en la boca, no se sienten bien, y vienen 2 hijos, que el que tiene la batuta, venga papá, que usted hay que llevarlo. Exacto. Y cuando lo llevan, Ave María, Ya está muy avanzado. hay de todo. Porque es muy difícil que una persona, fíjese que es importante la escolaridad, porque cuando hay baja escolaridad es mucho más difícil educar, concientizar, y las personas que son resistentes, lastimosamente tienen una baja escolaridad. Cuando las personas son más educadas, tú lo concientizas, hablas con ellos y se adhieren más al tratamiento. ¿Y la automedicación, doctor? Usted que está en No, es una cosa de loco, Altagracia. en el país, la automedicación, y yo no sé en el los remedios caseros que la gente hace. Otra cosa de loco. Porque lastimosamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, con los remedios que son naturales. Bueno, hay muchas botellas que usan raíz y todo, y hay muchas sustancias que se van acumulando, que el riñón no elimina. Acuérdense que una de las funciones del riñón es que si tú comes algo, el organismo coge lo que necesita, almacena lo que desecha. cree que puede usar en un futuro y bótalo. luego lo bota. Desecha, exacto. Pero, por ejemplo, hay muchas sustancias que son tóxicas, que se van acumulando, y cuando tú vienes a ver, hay una persona que tiene 2 meses que con un remedio de una botella y llega con daño renal porque esas raíces no se estudian. La gente coge, la mete en un río, la sacuden, la meten meten en una ahí botella de cosas. y la creencia y la fe. ¿Me entiendes? Con el tema de la automedicación, obviamente la gran mayoría de los medicamentos, sobre todo analgésicos, que se usan para los dolores, son nefrotóxicos. Entonces es más fácil ir, porque acuérdate que el farmacéutico, sin faltarle respeto, ¿qué es lo que quiere? Vender. Vender. Claro. Como cuando yo hago un negocio, me dice mi abogado, el que tiene que leer el que va a comprar, el que vende no lee. Así mismo. Y ni le importa. Entonces van, se automedican y comienzan a desarrollar muchas veces un daño renal, y eso tú lo conlleva un medicamento nefrotóxico con estilo de vida pésimo, O sea que- no hacen ejercicio, beben poca agua, beben romo, el romo, Alcohol. sí, que la gente no sabe o se le ha pasado paño tibio. El alcohol es una sustancia que se considera cancerígena, y responsable de mucho ¿Y cáncer. el vino, doctor? El vino, bueno, el vino es como más pasable. Hay Pero también con exceso es un problema. Hay estudios con que se contradicen, pero hay estudios que van a favor que una copita de vino, una copita, Una copita. copita, no pasarse de ahí. como que cae bien. Pero la realidad es que ese no es el mejor método para tener una salud
cardiovascular. Entonces hay que tener cuidado con los analgésicos, doctor, porque ese es un punto muy importante. Claro. Aquí la gente toma la calmante gente por todo. pues le duele la cabeza y a veces problemas de la vista y unos lentes que necesitan y duran 6 meses bebiendo antibióticos que no sirven para eso. Antibióticos, a También. propósito, Exacto. sí. Y analgésicos, todo eso se va acumulando, no va. Luego cuando van, tú le dices, pero mamá, ¿y qué tiempo usted tiene? Porque no es diabético, no es hipertenso, no nada. Usted es medicamento. Ay, doctor, todos los días me voy yo uno. A Ahí está el problema. propósito de medicamentos, los antibióticos, doctor, porque eso es un abuso de marca mayor en el mundo. Sí, sí. Pero que aquí no tiene ni prescripción médica ni nada. Aquí la gente va a la farmacia y Se dice, compra su- La gente compra lo que quiere. deme 500 pesos, hasta se lo saben, la marca de ampicilina, 500. Lastimosamente, tenemos que seguir creando concientización. De aquí es la importancia de aprovechar esta plataforma para educar, para enseñar, para llevar un mensaje, para dejar un valor agregado en la sociedad. Sí hay organismos de salud pública que se encargan de la prevención, pero regularmente hay 4 enfermedades que se llevan todo el presupuesto, que son las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer. Usted ve que hay mucha campaña agresiva, es muy difícil que tuve una valla de que fumar daña los riñones. Al contrario, hay una campaña pobre. Hay personas todavía que no saben lo que es un nefrólogo. Y cuando tú estás pagando una factura que te ven con la Dicen, chaqueta. ¿qué es eso, doctor? ¿Qué es eso? El nefrólogo, es el de la cabeza, no el de los riñones. Mire que yo porque- tengo un doctor, Falta doctor. mucha educación Vamos a en salud, pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y vamos a hablar un poquito de... Es un área tan sensible porque la gente se vuelve tan vulnerable cuando está enfermo y sobre todo cuando tiene que dializarse. Doctor, para que nos cuente un poquito de esa experiencia suya. Excelente. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Domingo Martínez, nefrólogo, muy buen comunicador, por cierto. Y Doris hablaba de que, doctor, vamos a referirnos, para que usted se refiera un poco a este tema de la vulnerabilidad que tiene el paciente cuando tiene que una máquina sustituir la función renal en la diálisis. Y ahí mismo, para que aborde el tema como buen comunicador que ¿es la diálisis el tratamiento ideal? ¿Qué tal el trasplante? Ahí tiene la cancha, doctor. Vamos a jugar ahora. Fíjese, Altagracia y Dori. La realidad es que la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal se clasifican en 2. Está la aguda, así rapidito, que es cuando tiene un tratamiento oportuno y a tiempo, se recupera en un 100% su función renal. Y está la enfermedad renal crónica, que se clasifican en diferentes grados, que van del grado 1 al grado 5, que es la terminal, que es la que nosotros vamos a Abordar ahora. Cuando con la el diálisis. paciente tiene una función renal deteriorada en grado 5, pues es necesario la sustitución. Y ahí no hay medicamento ni Exacto, tratamiento. Exacto, se sigue con un tratamiento conservador porque el paciente sigue siendo diabético, sigue siendo hipertenso, necesita una dieta estricta, pero necesita de un tratamiento que la primera opción que nosotros recomendamos es el trasplante, porque el trasplante hace que la persona pues se reincorpore a su actividad social, produzca dinero y quizá no tenga esa dependencia de una máquina. Tenga calidad de vida. Totalmente de acuerdo, y aún así se tiene que cuidar bastante porque necesita medicamentos que son inmunosupresores. Exacto, tomarlo que siempre. si flaquea puede perder el riñón, puede coger una infección y puede perder el injerto. Bueno, pero en un país donde hay tantas dificultades para el trasplante, doctor, entonces la mayoría de esas personas caen en hemodiálisis. En hemodiálisis. Entonces la diálisis se clasifica en hemodiálisis, que es la que se va al hospital, y la que va a diálisis peritoneal. Han querido satanizar el término diálisis. Sin embargo, la diálisis es un procedimiento. Simplemente no es una sentencia de muerte. Lo que más se critica, doctor, es que un paciente se eternice en diálisis. ¿Sí? Eternice, viva la vida completa Bueno, en diálisis. ¿por qué? Porque la enfermedad renal crónica no es como el hígado, amada. A la gente le saca un pedazo de hígado, si me permite el término genérico, y se regenera. El riñón no. Una vez que usted pierde una función de la nefrona, no se recupera. Por eso que es trasplante o en su defecto diálisis. Pero aún así, con la diálisis nosotros extendemos años de vida.
Sí, sí. Porque todo va a depender de la disciplina. Hay muchas personas que llegan a diálisis por no cuidarse. Y cuando llegan a diálisis tampoco se cuidan. La diálisis lo mató. Bárbaro, no. Tú no te cuidaste, tú no te llevas la recomendación. Porque, por ejemplo, Dori, de 100 pacientes diabéticos bien tratados que no van a su consulta, 60 no deberán llegar a diálisis. Los otros llegan por factores genéticos y porque va a llegar. Un paciente disciplinado, doctor, ¿cuántos años podría estar en diálisis? Bueno, hay pacientes que tienen 20 años en el Padre Villini. El Padre Villini. Claro, yo me formé en el Padre Villini y tengo pacientes, bueno, en estos días me escribió uno que yo me sentí contentísimo. ¿Del doctor Eric Ortiz? No, yo soy más para acá, Claro que sí. No, como estudiante. Sí, no, porque tengo entendido que él... No, yo sé que sí, por supuesto que no. Claro, Eric, ¿verdad? Ajá, Él falleció, tengo entendido, en el 2012. Sí, Y yo entro en el 2015, maestro. Sí, no. Sí, pero es un Maestro. maestro reconocido. Claro, padre de la Eric Baez Ortiz. Exactamente, padre de la nefrología. Sí, Hombre amado por todo y elogiado por todo donde quiera que se llegue. Sí. Entonces hay pacientes que duran porque todo va a depender de la disciplina que usted tenga, de las recomendaciones que usted haga, del acceso al tratamiento, porque no lo hemos mencionado, pero a nivel del mundo más de 2 millones de gente se mueren todos los años por falta de tratamiento, de pastillas para la presión, de acceso vascular, de diálisis, de trasplante. ¿Me entiende? De ahí es la importancia de seguir creando concientización. Entonces es importante que las personas entiendan que la diálisis no es una sentencia de muerte. La diálisis es un procedimiento para suplir gran parte de la función renal. Lo que hacen esas máquinas es limpiar tus riñones. Claro ¿verdad? que sí. Hacer esa función de los riñones. Esa función que no es nada, un procedimiento de 4 horas y todo depende. 3 veces a la semana. Totalmente de acuerdo. Hay algunos, dependiendo de la condición, que van 2 veces, hay otros que necesitan una diálisis extra, pero lo regular es 12 horas a la semana, que son 3 de 4 horas. Doctor, ¿y la que se da en su casa? Esa gente que tiene un... Esa es la diálisis peritoneal. La peritoneal. Sabe que también es recomendable. Claro, también. Y incluso esa le permite mayor productividad porque hay jóvenes que no le hemos mencionado que quieren seguir estudiando y se pueden dializar en su casa, van a su estudio, tienen un trabajo. Eso se le enseña al paciente. Claro que sí, hay un programa bastante serio y muy... Está avanzado aquí. Sí, claro que sí. Ha ido creciendo. El gobierno... está aportando. Sí. Importante. Eso es importante. Entonces, es importante que los familiares, los cuidadores entiendan que lastimosamente un 40% de las personas que son diagnosticadas con enfermedad renal crónica terminal y que necesitan diálisis, un 40% de ellos se deprimen. De ahí es lo importante el apoyo emocional. Cuando usted habla del cáncer, solamente un 6% de la población. Cuando habla de infarto, un 20%. Sin embargo, muchas veces el paciente renal, uno como que ya perdió la esperanza y necesita apoyo por psicología, apoyo por psiquiatría, necesita apoyo de los amigos. No ve un paciente que se te dice, ¿y qué te pasó? Tú estás como raro, tú estás enfermo. Esas no son formas. El cuidador también debe de conocer de la enfermedad. ¿Cómo manejar ese aspecto, es doctor, un poco con el paciente? complejo, pero gracias a Dios que por lo menos en los hospitales públicos el gobierno se ha encargado de poner hay psicólogos, hay nutricionistas y todo eso favorece, ese abordaje. Pero también el cuidador juega un papel fundamental. Claro. Y que a usted no le cambia la vida, usted sigue viviendo. Lo que pasa es, Altagracia y Dori, que no es lo mismo dializarse para vivir que vivir para dializarse. Entonces todo depende de cómo tú veas la vida, pero la diálisis te da una segunda oportunidad. Antes del 90 los pacientes morían jóvenes. Así es. Porque no había opción. Después, bueno, los hospitales, hay que decirle que después del 90 los hospitales no tenían ni siquiera agua para la diálisis. Eso es así. Ya en el 2010, que ni sé quién estaba ahí en ese gobierno, se hizo alguien como que se interesó. Nosotros fuimos, hicimos muchos trabajos de comunicación de prensa y eso ayudó a que existieran los kits y las unidades de atención. Y a partir de ahí ya no es tan difícil, porque una diálisis privada, ¿cuánto vale? 8,000 pesos. Sí, así es, doctor.
Se nos Bueno, terminó. se nos terminó el tiempo. Diache. Muy agradable y muy educativa esta entrevista con el Así doctor es. Domingo Martínez, nefrólogo, que trabaja en Atomayor, en toda esa parte. Él también trabaja en la capital. aquí Claro en- que sí, Ujú, estamos en la clínica Rodríguez Santos, Rodríguez Ah, es verdad. de lunes a sí. viernes. Así Sí. que muchas gracias, doctor, Gracias por, a ustedes. por este mensaje, y a ustedes también muchísimas gracias por seguirnos. Síganos en todas nuestras redes sociales, 2x3 en Salud, y en nuestra práctica profesional particular de cada una de nosotras. Gracias y nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí por Teleradio América.